Gloria a Dios, ¿no? Verso 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Verso 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Amén. Oramos. Señor, Dios de la gloria, una vez más nos acercamos, Señor, ante tu presencia. Señor, luego de haber leído tu palabra, Padre Celestial, te pedimos, Señor, que tú puedas tomar cada palabra que hemos leído y la que habremos de leer, Señor, si tú nos permites, Señor, y que tú puedas partirnos el pan, Señor, que tú puedas darnos esa comida espiritual que necesitamos, tú puedas hablarnos directamente al corazón. Y, Señor, te pedimos, Señor, que tú puedas tomar dominio de nuestras vidas para poder ser perceptibles, Señor, a tus palabras y al Espíritu Santo. Señor, en esta hora yo te pido, Señor, que tú puedas tener misericordia de nosotros y tú puedas hablarnos. Señor, tomamos también autoridad del cielo contra todo espíritu inmundo que se levanta contra tu palabra. Lo atamos, lo reprendemos y lo dejamos inoperante en el nombre glorioso de Jesús y nos declaramos libres para poder compartir tu palabra y te pedimos tu bendición en ella y lo hacemos en el nombre glorioso de Jesucristo de Nazaret. Amén, Señor. Y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Un tema medio delicado, difícil, ¿no? Dios ha estado lidiando conmigo todos estos días, todo este tiempo, hace un rato ya. Y oír y escuchar a otros hermanos, ¿no? Otros hermanos que predican y trazan muy bien las escrituras, ¿no? Que tienen un don en eso, ¿no? Yo no creo llegar, ¿no? a lo que ellos son, pero yo creo que Dios también nos ha dado algo a nosotros, ¿no? Y el tema a compartir que yo quisiera entrar, ¿no? Nuevamente, ¿no? O sea, hemos estado hablando sobre Josué, sobre entrar a la tierra prometida, los frutos de la tierra prometida, cruzar el Jordán, ¿no? Y yo meditaba y veía, ¿no? Como las escrituras nos hablan a nosotros, ¿no? De un Moisés, de un Josué y un pueblo en posición en la tierra. Y sabemos nosotros a través de las escrituras y a través del mensaje que la tierra en posición, la tierra prometida es el Espíritu Santo, ¿no? Y viendo, ¿no? A través del mensaje, viendo a lo que Dios nos revela a nosotros, ¿no? Que los dones hallan su lugar en la palabra a través del Espíritu Santo, ¿no? ¿Por qué? Porque Moisés es un tipo del Espíritu Santo que coloca, ¿no? A su pueblo en posesión, pero también la tierra por heredad también es el Espíritu Santo, o sea, es la promesa. O sea que vemos de que es el Espíritu Santo aquí, es el Espíritu Santo allá, es el Espíritu Santo del otro lado, es el Espíritu Santo hablando, es el Espíritu Santo haciendo, es el Espíritu Santo colocando, es el Espíritu, Dios adoptando a sus hijos, Dios poniendo en posición, Dios predestinando. O sea, vemos a Dios en todos lados, vemos a Dios manejando su obra maestra, tallando su obra maestra, ¿verdad? Dios sacando a sus hijos de Egipto. ¿Luego de qué? Luego de mostrar su poder, ¿a través de qué? A través de señales y maravillas. O sea, ¿a través de quién? De un hombre. ¿De quién? De su siervo. ¿De quién? De Moisés. Trayendo las plagas sobre Egipto.
Y el pueblo de Dios viendo la columna de fuego, el pueblo de Dios viendo cómo se separaban las aguas, y el pueblo de Dios caminando en seco, y el pueblo de Dios cruzando al otro lado y teniendo una fiesta pentecostal. Y vemos que Dios siempre tratando con sus hijos, sacándolos de él para meterlos sacándolo de aquí, poniéndolo en posición de aquí, pero hay un trayecto, hay una lucha, hay una forma de morir, hay una forma de luchar, hay una forma de nacer de nuevo, hay una forma de morir a mí mismo. Hay una forma que Dios trabaja en nosotros. Y yo veía las escrituras tan perfectas que son las sombras, los tipos, las figuras. Y cómo nos enseñan hoy a nosotros, ¿verdad? De cómo tiene que ser dirigido el pueblo de Dios y el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Josué que no sea parte de los mandamientos que Moisés le había dado. Y nosotros sabemos que no podemos irnos en el rapto si nosotros no tomamos el mensaje que nos prepara para el rapto. Nosotros sabemos de que hay un profeta y sabemos de que hay un Josué, un Jesús, un Salvador que nos coloca también. Pero yo meditaba sobre todas estas cosas, ¿no? Meditaba como también uno mismo se equivoca. Uno erra, pero el Espíritu Santo viene y corrige lo que está errado. Entonces uno toma el mensaje, viene al tabernáculo, lee los mensajes, ¿no? Y puede decir, bueno, ya tengo el mensaje, estoy en posición. Pero no es así. Porque esto es una obra del Espíritu Santo, no es de porque yo leí y acepté y ahora me siento en una banca, estoy en posición. No es así. Hay un trabajo, hay una conquista. Los hijos de Dios tuvieron que conquistar cada pulgada de terreno en la cual Dios le había prometido. Ahora, Dios me promete salud a mí, me promete sanidad divina, pero yo tengo que luchar cada pulgada que Dios me ha prometido a mí por conquistar. Pero ¿cómo puedo conquistar si no he muerto a mí mismo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo conquistar si todavía mi percepción es mental? ¿Cómo puedo conquistar si todavía soy un religioso que solamente repite? Tengo que cruzar el Jordán, tengo que morir, como decíamos el domingo pasado. Tengo que poner la palabra primero para que se abran las aguas y yo pueda morir a mí mismo. Y empezar y entrar a Canaán no es conquistar todavía. Porque ellos entraron a Canaán, ellos participaron de la Pascua, pero todavía no habían conquistado nada. Estaban preparados, pero no habían conquistado nada. Hasta que Josué le dijo al pueblo, ¿no? Que tomaran 2 hombres y vayan a investigar. Ya estando en la tierra, ya estando en Canaán. Tenían que ir y investigar nuevamente. Moisés mandó 12, Josué mandó 2 solamente, ¿no? Y se encontraron con una real ramera allí, ¿no? Y que tuvieron que ser escondidos, ¿verdad? Y dieron aviso a Josué de que la tierra era así, como Josué también la había visto. Josué y Caleb era uno de los 12 que Moisés había enviado. Y hay mucho por aportar aquí y mucho por decir, pero si Dios me permite, el mensaje que yo quiero traerles a ustedes y si Dios nos permite de entrar también en esto, porque no solamente venir y predicar, ¿verdad? No es solamente venir y decir algo, sino que realmente a través de la guianza del Espíritu Santo podamos ser colocados, podamos ser posicionados y podamos ser adoptados.
porque sabemos cómo es las reglas de adopción, ¿no? En los tiempos bíblicos, en el pueblo de Israel, que el hijo nacía hijo, pero tenía que estar bajo la tutela de un maestro. Y si éste no obedecía la tutela del maestro, dependía de lo que del tutor, de lo que le decía el padre para que pueda ser adoptado. Entonces, si este hijo se portaba mal, no podía ser, por más que haya nacido en la familia, no podía ser adoptado como hijo. Aunque por nacimiento era hijo. Pero no podía tener la autoridad de un hijo. Ahora, Dios nos ayuda a nosotros, no solamente a poder hablar bonito, decir, tocar un tema, sino que esto pueda ser una realidad en nosotros. Porque el Hijo de Dios es un conquistador y eso nos habla la Biblia. ¿Y qué ha conquistado? No, yo saqué la tele, pero no, eso está bien. Es parte, pero eso no es todo. No, pero yo, ¿qué conquistó? No, pero eso es parte, pero eso no es todo. Porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y son espirituales y viven en el Espíritu y andan en el Espíritu. Entonces esto viene a ser una reprensión para nosotros cuando vemos las Escrituras, vemos los cristianos en la iglesia primitiva, vemos al mensajero en la última edad y nos vemos nosotros qué tan lejos que estamos. Dios nos ayuda a conquistar. Dios nos guía, Dios nos meta en la tierra que Él nos ha prometido, es el Espíritu Santo. Y los dones, y no solamente los dones, ministerio, porque yo veía esto, el profeta, ¿no? Hay un énfasis, sí, los dones, en la palabra, en el Espíritu, allá. Pero el profeta nos habla esto, en el mensaje de adopción dice, todo el pueblo de Israel es posicionado. Entonces el profeta dice, y muchos son posicionados. Y son predestinados para ser un ama de casa, para ser un agricultor. Y cada uno tiene su lugar en el cuerpo. Aunque no sea un predicador, no tenga un ministerio en sí, como siendo parte de uno de Efesios 4, de los ministerios de Efesios 4. Pero cada uno ocupa un lugar. Entonces no podemos menospreciar, ¿verdad? Y eso nos habla la Biblia. No podemos menospreciar a todo el cuerpo de Cristo. Entonces le vinieron y le dijeron a Jesús, ¿no? Trayendo a sus hijos, dijo, yo quiero que esté a tu lado y aquí. Pero no es así. Son esas cosas que solamente son decisiones y le cometa solamente a Dios. O sea, no nos corresponde a nosotros decir este va a ser o que no va a ser. ¿Verdad? Y la Biblia nos enseña que si alguno quiere ser mayor entre vosotros, este sea vuestro servidor. Este va a ser vuestro siervo. O sea que ministerios, dones ministeriales, es para servicio. No es para ser dignatario, no es para ser, hay que hacer lo que aquel dice porque él es no es así, somos servidores. Somos siervos de Dios y somos siervos del pueblo de Dios. Entonces a veces vemos de que como la cosa, ¿no? La cosa no es como nosotros creíamos. Porque no estamos siendo realmente tan humildes como el Señor nos habla que deberíamos ser humildes. Entonces vemos nosotros en las Escrituras de que como el pueblo de Dios toma posesión de la tierra prometida. Toma posesión de la tierra de Canaán. ¿Pero qué tienen que hacer ellos? Ellos tienen que echar al Ebeo, al Jebuseo, al Cananeo, al Amorreo, que habitan allá, ¿verdad? Y lo traemos nosotros acá, lo espiritualizamos, ¿no? Porque Dios nos ha dado promesa de salvación, sanidad, de liberación, ¿no?
y promesas eternas, promesas de transformación, ¿verdad? Promesa de traslación en este tiempo, porque estamos en el tiempo de traslación, el tiempo de palabras. Sí, pero ¿qué tan lejos queda todo esto? No, para nosotros espiritualmente, porque una cosa es hablarlo, una cosa es tratar de enseñarlo y otra cosa es vivirlo. Entonces nosotros tendremos bendición cuando vivamos lo que creemos. Puedo vivir yo lo que creo, Dios me ayude a hacerlo. Dios tenga misericordia de mí, Dios me ayude a vivir lo que realmente creo. Y separarme de toda clase de incredulidad que Satanás viene y me predica. Porque el pueblo de Dios, ¿cómo fue vencido? Cuando empezó a dividirse. Cada uno tirando para el lado suyo, ¿verdad? Se empieza, y es la ley, la vieja ley, divide y conquistarás. Pero cuando el pueblo de Dios fue uno, por más que iban a las batallas, ninguno moría. Hasta que uno alargó la mano, se guardó un lingote de oro y murieron 16. Y Josué dijo, ¿qué pasa? No, acá está pasando algo más. Hay algo que está mal, algo que está mal. ¿Cómo puede ser que se murió aquel fue a la batalla, se murió? Si nadie moría. Y uno había codiciado el oro del cananeo. ¿Pero qué hizo eso? Eso lo hizo Satanás. ¿Verdad? Porque la palabra de Dios había dicho que no tenían que tomar nada delante. Dios nos ayuda a nosotros. Cuando Dios nos dice que tenemos que quitar algo, nosotros podamos quitarlo. Y Dios nos ayuda a nosotros a enfocarnos y ser verdaderos hijos de Dios espirituales. Porque ahora el gran tema es que debemos ser espirituales. Porque ya no nos basta a nosotros con tener un lindo culto. Ya no me basta a mí con decir, bueno, sí, qué lindo que estuvo el culto. No, yo quiero algo más real. ¿Entiende? Entonces Dios tiene que ayudarme a mí. Dios tiene que posicionarme. Yo tengo que dejar que Dios me posicione a mí. No ir y caminar conforme a lo que yo pienso. Porque claras son las escrituras cuando nos dicen de que el hombre natural no puede percibir estas cosas. Porque el tema es, yo puedo orar 1 hora, puedo orar 2 horas, pero si yo me levanto de orar y sigo con ese mismo mal carácter, todavía no me rendí. Puedo escuchar el mensaje, puedo leer el mensaje, leer la Biblia, pero si sigo con ese mismo mal genio, con ese mismo mal carácter, que arruina todo, y el profeta nos habla de eso. Ese mal genio, que echa a perder todo, que hace que el Espíritu Santo tome vuelo. ¿Cómo puedo conquistar yo así? Con mi mal carácter. Y yo soy una persona de mal carácter. Y a veces me dice, ¿estás enojado? No estoy enojado. Lo que pasa es que estoy pensando acá, estoy pensando allá y hablo y parece que estuviese enojado. Pero ¿por qué parece que estoy enojado? Porque ya mi forma de ser, mi naturaleza humana, mal carácter.
Pero no, uno no está ni enojado ni nada. Normalmente que a veces aflora la vieja naturaleza y se olvida de hablar con ternura, se olvida de hablar pacíficamente, se olvida de hablar como una persona cristiana. Porque todas estas cosas nos son demandadas luego a nosotros. ¿Entiendes? Porque cuando erramos, cuando nos equivocamos, luego lo pagamos. Erramos, nos equivocamos, luego lo pagamos a eso. Pago el precio por mis errores, pago el precio por mis malas decisiones, pago el precio por mi mal carácter. ¿Y quién lo hizo? Vos lo hiciste. No le puedo echarle la culpa ni al diablo porque fui yo. Dios nos ayude, hermano. Yo meditaba esto, ¿no? Y me veía a mí, ¿no? En mi naturaleza humana, yo decía, bueno, Dios me ha ayudado y me ha moldeado bastante, ¿no? Pero todavía veo todo lo que me falta. Todo lo que me falta. Entonces hasta mis hijos le dicen a Analía, le dicen los mayores, ¿no? Dice, vos no sabés lo que era mi papá con nosotros. ¿No? Y las trata a Solás y a Miguel, las trata como nosotros hubiésemos querido que nos traten así. Y uno paga los errores. ¿Verdad? Si yo le digo a alguno de mis hijos vamos a la iglesia, no quieren saber nada, porque piensan de que esto es una secta. Piensan de que está mal, ¿por qué? Por mi mala aplicación de la palabra, por mi mala aplicación de lo que Dios me demandaba a mí, yo se lo demandaba a ellos cuando ellos ni siquiera habían sido renacidos. ¿Entiende? Entonces, viendo todo esto, yo veo de que hay una tierra para tomar posesión de ella. Una tierra de Canaán que se nos ha sido prometido a nosotros. Yo no puedo tomar posesión con mal carácter. Yo no puedo decir tengo este ministerio y soy posicionado, todo mental, todo en clases teológicas, mensajísticas. No me sirve eso. Hasta ahora todas esas cosas me han hecho errar. Pero tengo que ser colocado y posicionado para ser adoptado. Pero veo las escrituras de que hay un Egipto, hay un desierto, hay un Cades Barnea, ¿no? Que muchos llegaron hasta ahí y se volvieron y quisieron designar un capitán. Pero Dios nos ayuda a nosotros a tomarnos de ese gran Josué, a ese Espíritu Santo, y pueda colocarnos a nosotros donde nosotros deberíamos estar. Entonces vemos de que un Efraín no puede estar en la tierra de Manasés. No podemos tomar el lugar de otro. Pero tanto Efraín como Manasés, como Judá, como Dan, como Benjamín, eran los hijos de Dios, eran un solo pueblo. ¿Verdad? Era un solo pueblo. Era una sola nación. Eran el pueblo de Dios. Y que a través de dolores de partos, las madres, los patriarcas dieron su nombre, ¿no? A través de inspiración, eso nos dice el profeta. Y cada uno fue colocado en el lugar en el que fue profetizado, porque su nombre fueron nombres proféticos, donde ellos deberían estar y allí estuvieron cuando Dios los colocó a través de Josué.
Pero ellos tuvieron que pelear, batallar, guerrear por cada pulgada que Dios le había dado a ellos. Entonces, aquí está el tema. Cruzaron el Jordán, es un tipo de morir a nosotros mismos. Pero de todas maneras ellos tenían que luchar. Pero entonces no es de que yo vengo y que nada me va a suceder. No es de que, bueno, por ahí me pudieran criticar a mí, ¿no? Pudiera haber críticas diciendo, bueno, sí, Javier se enfermó o Javier perdió el trabajo porque seguro está haciendo las cosas mal. Pero nosotros vemos que los hijos de Dios son golpeados. Los hijos de Dios son formados a través de pruebas, de luchas, de dificultades, de persecuciones, de tribulaciones. Los hijos de Dios son formados. Y a pesar de todas esas cosas, los hijos de Dios saben de que Dios siempre tendrá la última palabra. Y los hijos de Dios saben de que Dios puede hacer aquello que Él ha dicho que lo haría. Si solamente uno se atreve a creer, si solamente uno se atreve a pararse en la palabra. No, y Javier es así, Javier le pasó esto, no, seguro que está mal, seguro que está en pecado. Pudieran criticar. O el hermano fulano de tal está así, pues seguro, no, sí, se enfermó, y seguro porque está mal. Y se enfermaron los hijos, y porque seguro que están mal, en algo están errando. Es la crítica fácil, ¿no? De alguien que no es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios no se apresura a preferir palabras, sino que se considera. La Biblia nos habla a nosotros que nosotros nos debemos considerar a nosotros mismos. ¿Verdad? Como el domingo pasado terminamos la cena, todo, y me tuve que ir a un velorio, el velorio de mi sobrina. Y la veo a mi hermana, a mi cuñado, a mis sobrinos allá. Y a uno le dije sin palabras, porque sin palabras, solamente es compartir el dolor, ¿no? Y ahí pude ver, ¿no? ¿Qué tan lejos estaba yo? ¿De qué? De poder ayudar a los demás. Porque el tema es que la gente no quiere ser ayudada. La gente no quiere que uno le presente a Jesucristo. La gente no quiere que uno le predique la palabra. La gente no quiere. Pero la gente cuando está en el lecho de muerte y lo único que les queda es Dios, ellos ahí sí lo quieren. Entonces me dijeron el viernes. El viernes fui a ver a mi hermano y él no estaba muy bien de salud. Y me dice así, ¿no? Porque me dice el pelado, ¿no? Entonces, como fuimos muchos, ¿no? A verlos, muchos de mis hermanos, fuimos a verlos. Y por allá, él no quería que entremos todos, porque está muy mal de salud, ¿no? Y por allá grita, dice, que entre el pelado. Entonces yo entro, estoy con mi otro hermano que estaba ahí con él. Y después se va mi otro hermano, nos quedamos solos. Y me dice así, ¿no? Él me dice, Javito, me dice, te voy a decir algo, me dice. Yo sé que vos tenés el Espíritu Santo. Y le digo, ¿cómo sabes eso? Dios me lo dijo.
Y me dice, ¿y vos tenés alguna forma de orar? Digo, yo estoy orando por vos. Y me agarra la mano y me aprieta fuerte, ¿no? Le llenan los ojos de lágrimas. Y me dice, yo te soñé, yo también te soñé, le digo. Yo te soñé así, le conté el sueño, él me contó el sueño y me dice, estamos conectados, hermano, me dice. Aunque él es un católico, él fue un católico que anduvo por las iglesias evangélicas. Me dice, hermano, estamos conectados. Y me vuelve a repetir y me dice, yo sé que vos tenés el Espíritu Santo. Ahora, luego, ¿no? Seguimos hablando y toda la charla fue más larga, más extensa. Ahora, yo meditaba en mí, ¿no? Meditaba en mí, de que uno tan lejos está de lo verdadero, de lo que uno tiene que ser, de lo verdadero que uno tiene que ser. Y de todas maneras que uno anda así medio más o menos, o sea, yo no estoy en pecado, pero yo digo medio más o menos porque uno no está al nivel espiritual que uno debiera. Entonces yo meditaba, yo decía, si así alguien puede discernir algo, que ni siquiera fui a hablarle ni a predicarle, ¿verdad? Porque sabía su posición, que me termine diciendo eso. Y si todavía me falta, yo veo que todavía me falta, y todavía con estas miserias que yo puedo tener espiritualmente, ¿no? Hablando, uno puede ser de bendición y uno ni siquiera tiene que predicar, sino agarrarle la mano al que está enfermo, y el que está enfermo dice, yo sé que tenés el Espíritu Santo. Y cuando te agarré la mano, dice, yo ya recibí, me dice. O sea, ¿por qué? Porque en esa persona hay una necesidad. Y ahora a veces nosotros venimos necesitados. No, vamos a hablar de mi suegra acá, ¿no? Como ejemplo, viene mi suegra, ella me ve todos los días siempre y me conoce, ¿no? Y decimos, bueno, pasen, ella que va a querer que yo le ore si me conoce mi miseria, pero hablando como ejemplo, ¿no? Pero no debiera ser así. Sé que no es así, ¿no? Pero no debiera ser así. Como ejemplo lo tomo, ¿no? Y a veces esa es la cuestión. Nos conocemos tanto que decimos, no, pero ¿qué va a hablar Javier por mí? ¿Verdad? Pero el tema es que podamos ver lo que Dios puso en Javier, ¿eh? O lo que Dios puso en el hermano Leonardo, en Elías, en las hermanas. Las hermanas son hijas de Dios, que tienen el Espíritu de Dios. Y que son de bendición. Y que Dios las dirige. Y que también tienen su conexión personal con Dios. Y tienen su lucha personal. ¿Verdad? Entonces a Josué le dijeron esto. Dice así. Verso 12 de lo que estamos leyendo dice. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo. Acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres y vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y los ayudaréis. Hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros. Y que ellos también posean la tierra que Jehová, vuestro Dios, les da. Y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado,
a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué, diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde quiera que nos mandes. Pero escuche lo que dice. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandato y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. O sea, así como estuvo con Moisés, así también tiene que estar Dios en ti. ¿No? Esta es la exigencia que esta gente, estas 2 tribus y media, le dan a Josué. O sea, vamos a ir donde nos mande, iremos, haremos todo lo que tú nos digas, pero solamente, así como estuvo con Moisés, también que esté en ti. Ahora, y nosotros hemos tenido un mensaje, Dios nos ha dado un profeta, ¿no? Dios nos ha dado un profeta que hizo señales, maravillas, ¿no? Que fue una gavilla mecida, que Dios ha mostrado a nosotros lo que Dios hace, ¿no? A través de sus siervos. Y vemos de que cómo Dios actuaba en Malaquías 4, ¿no? El ángel del Señor, él decía, el ángel del Señor está a 2 pasos de mí. Él decía, ya veo una sombra. Él podía discernir lo que estaban pensando las personas. Él podía discernir de dónde venía y el nombre de la persona. Pero sabemos de que eso, él vino como profeta, sabemos que eso sucede en el cuerpo del Señor, en todos. O sea que la Biblia dice, y unos, ¿no? Dones de sanidades, otro don de lengua, a otro le he dado interpretación, a otro le he dado ciencia, a otro le he dado don de fe. O sea, vemos de cómo Dios se reparte en su pueblo. Pero Malaquías es una gavilla mecida, algo mostrado para nosotros. El profeta, ellos tenían el profeta, ¿y qué le dijeron? Así como Dios estuvo con el profeta, esté también en ti. Entonces vemos de que esto también se nos ha exigido a nosotros. Así como estuvo en el profeta, tiene que estar en nosotros. Y no esperar a que Dios mande a alguien a que lo haga. Dios nos ha predestinado a creer este mensaje para manifestar las obras que Dios hace a través de este mensaje. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios obra a través de los suyos, de sus hijos en el tiempo del fin. Él no va a buscar a otro que no crea. Él lo ha buscado a usted que cree. Por eso lo predestinó. Por eso le mostró este mensaje. Para poder manifestar las obras de Dios en este tiempo. Entonces dice así, mire. Dice así, del mensaje, el filtro, un hombre que piensa, y otras citas de otro mensaje dice así. Y entonces eso muestra que en usted estaba esa simiente predestinada dentro de ustedes que los hace a ustedes tener hambre por Dios. Todo lo que el Padre me ha dado, me lo ha dado para redimirlo. Ellos murieron conmigo en el Calvario, ellos resucitaron conmigo en la resurrección. Todo lo que Él me ha dado vendrá a mí, serán colocados en el cuerpo, donde pie, brazo, nariz, boca, sea lo que sea, ellos serán colocados allí, y ellos vendrán a mí en su tiempo, oh hermanos. Mensaje de adopción. Esos creyentes fronterizos caminaron hasta allí, Josué y Caleb.
fueron directamente allá. ¿Por qué? Ahora vamos a llamar eso el Espíritu Santo. La tierra allá, aquí, están ellos aquí atrás o aquí arriba, digamos, que este es el Espíritu Santo y ellos están aquí atrás. ¿Ven ustedes? Allí es donde la promesa, allí, bueno, si ellos enviaron 10 espías, uno de cada tribu, para que todas nosotras las tribus podamos saber qué es nuestra herencia. ¿Dónde? Todos seremos colocados allá. ¿Dónde seremos colocados? Así que voy a enviar algunos espías. ¿Ven? La edad de Éfeso dice así. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El trabajo de estos creyentes no era para Pablo o para una organización. No estaban comprometidos en algún programa, instituciones por medio de las cuales se estaba enriqueciendo. Ellos trabajaban para el Señor, eran sus siervos, no los esclavos de una organización. No iban a la iglesia el domingo para hablar cerca del nombre y luego olvidarlo el resto de la semana. No ofrecían servicios de labios a aquel nombre, no, Señor. Fueron sus vidas lo que ellos dieron. Ellos se entregaron. Todo lo que hicieron, lo hicieron en aquel nombre. Obraban en aquel nombre. Pero si no podían obrar en aquel nombre, entonces no obraban. Estos fueron cristianos colocados celestialmente cuyos comportamientos armonizaban con el Señor. Sus comportamientos armonizaban con el Señor. Para entender esto, usted tiene que comprender que el Espíritu no estaba hablando solamente de aquellos primeros santos de Éfeso. Este mensaje era para la edad entera que duró como unos 120 años. Entonces el mensaje era para todas las generaciones en ese espacio de tiempo. Ahora, la historia sigue repitiéndose. En las generaciones de Israel vemos avivamiento en una generación solo para ver que los fuegos están decayendo en la siguiente. En la tercera generación puede ser que el rescoldo esté encendido un poco. Pero para la cuarta puede ser que no haya ninguna señal del fuego original. Entonces Dios enciende el fuego nuevamente y se repite el mismo procedimiento. O sea que Dios nos habla de que en los tiempos se repite. Allá en Israel, allá en la iglesia primitiva, en las edades. Y en este tiempo también pasa lo mismo. Empezamos fervorosos, ¿verdad? No cabía un alfiler. Montesión no cabía un alfiler. Pero luego el fuego empieza a apagarse. El profeta dice entonces, Dios enciende el fuego de nuevo y se repite el mismo procedimiento. Simplemente es la manifestación de la verdad que Dios no tiene nietos. La salvación no es engendrada por el nacimiento natural, igualmente como no hay verdad alguna en la sucesión apostólica. No está en la palabra. Se comienza con creyentes verdaderos, renacidos, y cuando llega la siguiente generación, no son sencillamente cristianos, sino que han tomado un nombre denominacional, y ahora son bautistas, metodistas, etc. Eso es exactamente lo que son. No son cristianos para ser salvos. Uno tiene que ser nacido de la voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Pero ahora todas estas gentes se están juntando por la voluntad del hombre. Yo no digo que algunos no estén bien con Dios, ni por un momento digo eso. Pero el fuego original ha muerto. Ya no son los mismos. El deseo ferviente de honrar a Dios, la pasión de conocer su palabra, el lloro de avanzar más en el Espíritu, todo eso empieza a decaer y en vez de que aquella iglesia esté ardiendo con el fuego de Dios, se ha enfriado y se ha hecho un poco formal. Eso es lo que estaba sucediendo allá con los efesios. Estaban llegando a ser un poco formales
el rendimiento completo a Dios estaba decayendo y la gente no tenía cuidado de lo que Dios pensaba a medida que comenzaron a tomar en cuenta lo que el mundo pensaba acerca de ellos. La segunda generación era igual a Israel. Ellos pidieron un rey para ser igual a las demás naciones. Cuando hicieron eso, rechazaron a Dios, pero de todos modos lo hicieron. Pero ahora, ¿cómo son colocados ustedes? Ustedes primero nacen en el reino por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos saben eso? Muy bien, lo siguiente, ustedes están predestinados para la ¿qué? Adopción. Eso es. Ustedes están predestinados a la colocación. Y aquí el profeta dice así en la adopción. Adopción parte 3, página 74 dice: como Dios, tratando de colocar su pueblo, y cuando Dios coloca a uno, entonces, la iglesia entera quiere ser como ese. Tener la misma clase de cosas, hacer las mismas cosas. Somos cortados diferentes. Somos hechos diferentes. Tenemos naturalezas diferentes. Y somos colocados en posiciones diferentes. Cada uno para un trabajo diferente. Quizás uno solo para una pequeña clase de trabajo, otro para un trabajo grande. Yo creo que fue David o uno de los profetas, me olvido ahorita, dijo: yo preferiría hacer una alfombra de puerta en la casa del Señor que estar y habitar en las moradas de los malos. O sea, el salmista David dijo: mejor un día en los atrios de Jehová que 1000 fuera de ellos. Ahora vamos a detenernos un momento en la adopción. El versículo 5, tratando de llegar hasta donde sea posible en ella, pero ahora recuerden el tema, es completamente sobre colocación. ¿Cuántos entienden eso? Oigámoslos decirlo como una palabra, colocación. Y el profeta lo hace repetir. Colocación, la congregación dice colocación del cuerpo, la congregación dice el cuerpo de Jesucristo, en posición en Cristo, a donde el Espíritu Santo nos está guiando. Allí lo tienen, ahora lo tenemos, ¿ven? Colocándonos en posición. El libro de Efesios ha de hacer eso. Y miren a este maestro principal. Pablo, lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar, derribar toda idea de siempre ser un cristiano hoy y mañana ya no. Y al día siguiente Dios me ordenó y al día siguiente estoy de regreso otra vez. Eso es tontería. Este libro no es dirigido para una enseñanza evangelística. Sermones de evangelismo, de evangelistas. Nosotros no. Yo no toco esto en los campos. Yo traigo esto a la iglesia. Porque Pablo lo dirigió a los santos, a aquellos que son llamados y preservados y que están llenos y que han sido puestos aparte y que están en el Espíritu Santo, ya en la tierra de Canaán. Él está tratando de decirles: lo primero, quítense de sus mentes que ustedes se van a perder y que van a hacer esto y que tienen miedo de esto. No tengan miedo de nada, porque Él está tratando de decirles dónde están ustedes, quiénes son, cómo están parados. Ahora ustedes quizás hagan cosas erradas y cada cosa errada que hagan algo errado, cada vez que hagan algo errado, ustedes van a pagar por ello. Sí, Señor, ustedes van a cegar lo que sembraron. Pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, ustedes tienen vida eterna y ya no pueden morir, así como Dios no puede morir. Ustedes son parte de Dios y ustedes son hijos de Dios.
Sigue diciendo así. Manasés no puede tomar su tierra. Yo no puedo tener un servicio de sanidad cuando la mitad, cuando yo salgo y predico el bautismo en el nombre de Jesucristo y los hermanos trinitarios están diciendo, oh, Él es un solo Jesús. Y no puedo ir acá y tener sanidad divina cuando la mitad de ellos dicen, sanidad divina está bien, y muchos disfrutan los milagros del Señor y dicen, bueno, yo creo que el hermano Branham es un profeta, pero permíteme decirle algo, mientras el Espíritu está sobre él y él está discerniendo, él es el siervo del Señor, pero su enseñanza es malísima, no es buena. ¿Quién ha oído semejante tontería? O es de Dios o no es de Dios. Eso es correcto. O todo es Dios o no es Dios. Así es como es. Pero ¿cómo van a tener ustedes? Manasés no mantiene su terreno. Efraín no mantiene su terreno. Gad no mantiene su terreno. Benjamín no mantiene su terreno. Todos ellos están corriendo aquí afuera con los filisteos. Y están todos mezclados. ¿Cómo vamos a ser colocados? Pero hemos nacido por el Espíritu Santo, todos nosotros. ¿Es correcto eso? ¿Para qué? ¿Para qué hemos nacido? Predestinados. Entonces, después de haber nacido, estamos predestinados para ser adoptados, para ser colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Algunos son apóstoles, algunos son profetas, algunos son maestros, algunos son evangelistas, algunos son pastores. ¿Es correcto eso? A esos somos llamados. Otros tienen dones de lengua, interpretación de lengua, sabiduría, conocimiento, milagros, el hacer milagros, todos estos dones diferentes. Y ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos practicaron un poquito eso. Y que le dieron rienda suelta como no sé qué. Uno se levanta, habla en lengua y el otro sigue hablando. El hermano Branham imita el sonido de desorden y confusión. La misma cosa. El predicador está predicando, hace un llamado al altar y alguien se levanta y habla en lengua. Y aleluya, gloria a Dios. Sí sucede que el predicador continúa con su mensaje, estando ungido. Entonces la gente dice, viejo caído, ¿ven? Es porque no han sido enseñados. No han sido enseñados. Y nosotros hemos tenido mucha enseñanza. Y hasta hemos tenido enseñanza de que el pastor es el esposo de la iglesia, totalmente antiescritural, ¿no? Y hemos tenido enseñanza de que el pastor tiene intimidad con la iglesia y ahí nace el Cristo, viene el Hijo varón, totalmente errado, ¿no? Dios nos ayude, porque este hermano que ha traído estas enseñanzas, luego él dijo que había estado errado, ¿no? Que se equivocó, ¿no? O sea, Dios usándolo trajo muchas cosas buenas, pero en eso él puso su propia interpretación y le erró allí. Y nosotros también hemos puesto nuestra propia interpretación y hemos errado, ¿no? Pero Dios quiere colocarnos en posición, ¿no? Tanto los hermanos como las hermanas, como los jovencitos. Porque la Biblia dice, y vuestros ancianos soñarán sueños, los jóvenes hablarán en lengua, ¿no? O sea, todo teniendo una parte, ¿no? Y vuestros siervos y vuestras siervas profetizarán, ¿no? Dios nos ayuda a nosotros a poder tomar la palabra así como es, sin ninguna clase de influencia denominacional, ¿verdad? Porque la influencia denominacional anhela y permite, ¿no? Primero, de que el hombre sea su pastor como el único líder y cabeza y esposo, y luego, ¿no? Sin título, pero la mujer del pastor es la pastora, ¿verdad? Pero Dios nos ayuda a nosotros, Dios nos ha revelado que estas cosas no son así, ¿verdad? Que Dios coloca a los suyos, porque la palabra dice que Dios ha predestinado, ¿para qué? Para colocarnos a nosotros dentro del cuerpo. Tanto hombres como mujeres,
sean viejos, sean jóvenes, sean ancianos, son llamados y colocados en el cuerpo. Entonces son llamados, sacados de Egipto, pasan por el desierto, muchas experiencias. Dios no los abandona, pero tienen muchas experiencias, ¿verdad? Ven la columna de fuego, el maná del cielo, Dios le hace llover codornices, Dios le transforma el agua amarga en agua dulce. Dios le da agua de la roca en medio del desierto, pero todavía no están en posición. Justificados, santificados, apartados, pero todavía no están en posición. $40 años en el mensaje y todavía no estamos en posición. O sea, no nos hemos quedado quietos. No hemos dejado que el Espíritu Santo nos moldee como Él quiere moldearnos. No, pero si no es así como yo digo, yo no lo acepto. Bueno, no lo acepte. Eso quiere, porque el profeta dice, usted ya viene con su mente ya cerrada, pensando de cómo es la cosa, y no deja de que Dios trate con usted. Porque Dios es soberano. Y Dios nunca va a ir en contra de su palabra, lógico. Nunca va a ir en contra de su palabra. Pero Dios es soberano. Nosotros vemos a través del mensaje de cómo es el orden dentro de un tabernáculo, ¿verdad? Todos conocemos el orden. No, uno no puede estar mascando chicle ni comiendo pan. No se puede estar levantando y sentando a cada rato. ¿Verdad? No puede estar hablando dentro del tabernáculo. Pero el profeta dice, cuando el Espíritu Santo viene a una persona es totalmente un desorden. Llorando, moqueando, dice el profeta. Pero Dios no quiebra su palabra. Y no quiero hacer, pero Dios tiene una multiforme gracia de obrar. Tampoco voy a hacer un desorden todos los días, es lo que estaba hablando el profeta. Está predicando, se ponen a hablar en lengua. ¿Verdad? Dios nos ayuda a nosotros a tomar las cosas como tienen que ser. Hasta aquí hemos cerrado demasiado y hemos metido la pata hasta el cuello. Yo quiero ser colocado, yo quiero ser dirigido por Dios. Yo quiero que Él me ponga en posición porque para eso me predestinó. O solamente me predestinó para venir acá, venir un domingo, un sábado y después ir a mi casa. No, Dios trasciende esas cosas. Dios trasciende eso. Y debemos nosotros luchar. Y debemos nosotros guerrear. ¿No? Cantábamos, ¿no? Antes de abrir las escrituras, con mi Dios, yo saltaré los muros. Con mi Dios, ejército derribaré. Él adistra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Él es escudo, la roca mía. Él es la fuerza, mi salvación, mi alto refugio y mi fortaleza. Él es mi libertador. Ahora, el profeta predicó un mensaje, el gran conquistador, hablando de Jesucristo. Y ahora nosotros vemos en las Escrituras que el pueblo de Dios tiene que conquistar. Por aquella promesa que se le ha sido dada. No es de que Dios dijo, bueno, acá está la tierra, es de ustedes. No, tienen que luchar por cada pulgada. Tienen que guerrear. Tienen que orar. Tienen que orar. Tienen que ser dirigidos por Dios. Tengo que ser dirigido por Dios. Tengo que luchar. Tengo que agarrar las armas que Dios me ha dado. ¿No? Efesios 6, 10. Tomando la armadura de Dios. El profeta cuando habla sobre la armadura de Dios, tomando toda la armadura de Dios, en ese mensaje, el profeta habla de los ministerios ahí. ¿No? Y eso está bien, y a veces todo apunta a los ministerios. Sí, está bien. Los ministerios ocupan su lugar en la palabra, en el cuerpo de Dios, siendo colocado por el Espíritu Santo. Pero el profeta dice, toda la iglesia tiene que ser colocada.
Entonces él toma, cuando habla en las edades, cuando habla y el sacerdote católico, él cree que solamente él tomando la Santa Comunión, la Eucaristía y todo eso, solamente él es el hombre santo. Y no, la Biblia nos habla de que el pueblo es santo porque el santo Dios se derramó en su iglesia. Entonces nosotros tampoco podemos tomar esas ideas de que solamente el ministro es el santo. No, eso es catolicismo. Porque el profeta nos habla sobre el riesgo de esas cosas. Cuando uno es famoso, empieza a tener dinero y empieza a tener mucha fama, por ahí cae en adulterio. ¿Verdad? Por ahí cae en deshonra, porque Satanás lo voltea. ¿Verdad? Entonces la Biblia nos habla a nosotros que nosotros debemos ser humildes. ¿No? Humilde no quiere decir pobre, humilde quiere decir una persona sencilla, que deja de que si hay un asiento y hay dos parados, este que es humilde deja que el otro se siente. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia nos habla del amor de Dios, el amor de Dios dice no busca lo suyo, sino busca el beneficio del otro. Porque este tiene a Dios y dice, Dios ya a mí me va a ayudar. ¿Entienden? Porque él sabe que tiene a Dios y sabe de que Dios lo va a recompensar, pero no está por la recompensa tampoco. Porque nosotros no estamos aquí por la recompensa. Yo estoy aquí porque Él me salvó y me amó. Y me ha prometido esta tierra de Canaán para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis nietos. Entonces en esta tierra de Canaán yo tengo que luchar, tengo que orar por mis hijos, por mi esposa, por mi hogar, por mis nietos, ¿verdad? Y que están lejos de Dios, pero yo oro por ellos. Tengo que conquistar. Un día vendrán. Un día ellos conocerán de que hay un Salvador y serán colocados también en la tierra. ¿Entiende? Entonces, los caminos del Hijo de Dios son un constante guerrear, luchar. Y uno dice, pero ya estoy cansado. Mire, si Jesucristo hubiese dicho eso, ¿no? Después que lo despreciaron, que quedó solo. Maestro, iré donde tú vayas, pero las zorras tienen cueva, las aves tienen nido, pero yo no tengo donde reposar mi cabeza. Ni siquiera sus hermanos y su madre creían en él. Cuando fue a su barrio nadie creyó en él. No pudo hacer un solo milagro porque nosotros lo conocemos quién es. Sabemos que el hijo de José. Y entonces estaba la murmuración de que era un hijo ilegítimo. ¿No? Pero no era un hijo ilegítimo. Era el hijo de Dios. Pero siempre está la mente humana queriendo descalificar, ¿no? Satanás obrando en las personas, tratando de descalificar a los hijos de Dios. Y siempre vemos nosotros en el mensaje que el profeta nos habla, que siempre Satanás obrará para tratar de descalificar a los verdaderos. Y aún los falsos dicen de que ellos son los verdaderos. Entonces nosotros vemos, ¿no?, de que hay una manifestación de los hijos de Dios. Nosotros vemos de que hay una forma, así como Dios obró, hay una forma de obrar de Dios en su palabra, en la iglesia primitiva, ¿no? Él sigue siendo el mismo. Entonces, si Él obró así allá, y el profeta nos habla de esto, Dios no sale de sus formas. Dios no sale Él no cambia, no sale de su forma. Si él actúa así allá, tiene que actuar así también aquí. Entonces, si Él sanó un cáncer allá, tiene que sanar un cáncer aquí. Entonces, si Él transformó una vida allá, tiene que transformar una, porque Dios no cambia. Entonces, si Dios sanó allá, Dios tiene que sanar aquí. Entonces, si Dios restauró allá, Dios tiene que restaurar aquí. Pero a veces, el Espíritu Santo nos lleva al desierto para ser tentado, para ser probado.
¿verdad? Porque cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán, la Biblia dice, y el Espíritu Santo lo guió al desierto. Fue guiado por el Espíritu Santo al desierto. Y Jesús se fue al desierto, donde estuvo 40 días y 40 noches, sin comer, sin beber. Y cuando Satanás vio que en él había debilidad, se le presentó. Ahora no vino cuando él estuvo fuerte. Satanás vino cuando estuvo en debilidad. Pero aún él estando en debilidad natural, siendo él la palabra, confrontó a Satanás con la palabra. Satanás dijo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en hijos. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así, y así, y así. Satanás venía con una escritura, y él, como era la palabra, él siendo el Logos, ponía las escrituras en su lugar. ¿Podemos nosotros hacer lo mismo? Mire que nosotros estamos predestinados para ser igual a Cristo. Nosotros estamos predestinados para ser igual que Jesús. Y eso es lo que nos demanda la Biblia, eso es lo que nos demanda el vecino, y eso es lo que nos demanda Satanás también. Porque Satanás dice, pero vos tenés que ser igual que Jesús, no tenés que ser así. Porque Satanás siempre está listo. Nosotros dejemos de que nuestros hijos, ¿verdad?, se comporten un poco desaniliados y enseguida así, es el hijo del evangélico. Es el hijo del que va a la iglesia. Pero uno hace lo posible. Uno hace lo posible. ¿Verdad? Ahora Dios nos ayuda a nosotros. Porque hoy nosotros estamos aquí. ¿No? Se nos ha dado una promesa, pero hoy nosotros estamos aquí. Hemos cerrado hacia atrás, pero hoy estamos aquí. Entonces, si hoy estamos aquí es porque Dios quiere hacer algo con nosotros. Dios quiere transformarnos, Dios quiere moldearnos, Dios quiere dirigirnos. Dios quiere que nosotros podamos entrar a Canaán y Él nos coloca en nuestra posición. O solamente vamos a ser como los creyentes fronterizos, mirando de lejos, sabiendo de que está esto, pero nunca tomando posición de ello. Y la única forma de tomar posición es cruzando el Jordán, muriendo a nosotros mismos y dejando de que el gran Josué, ¿no?, el gran Josué, él pueda dirigirnos, ¿no?, él pueda guiarnos a las batallas. Entonces, cuando yo me enfrento en una batalla donde soy dirigido por el Espíritu de Dios, Dios no puede perder. Aún el profeta dice, usted nunca lo vieron a él en batalla. Yo puedo decirle, dice el profeta, él nunca pierde. ¿Y cómo es eso? Él se enfrentó, una vez estaba predicando y todos los brujos se juntaron y él podía ver todos los demonios, una tormenta, un viento, todo para destruir la campaña. Dios nos ayude a nosotros. Dios tenga misericordia de nosotros. El otro día le comentaba a un hermano de nuestra experiencia cuando éramos jóvenes, ¿no?, en la iglesia pentecostal, de cómo fue, ¿no?, de cómo 68 almas se entregaron a Cristo, que venían bajo la lluvia, se arrodillaban en el barro, aceptaban al Señor Jesús, ¿verdad? Pero que había una preparación. Primero había una dirección de Dios en eso. Éramos denominacionales. Pero había una dirección. Luego de eso nosotros conocimos el mensaje, entramos en el mensaje. Pero que había una dedicación. De todos, había una dedicación de todos en lo que era oración, ¿no? Y luego cuando se empezaba la campaña había turnos de oración.
Habían 4, 5, 6 hermanos que oraban desde que empezaba hasta tal hora, y después salían eso, entraban otro, después salían eso, entraban otro. Y después había un compañerismo debajo de la plataforma que ese tiempo éramos todos jóvenes y empezábamos a escuchar las 10 dragmas ahí abajo. Luego que terminaban las campañas, escuchamos los cassettes del hermano Ángel. ¿No? Fue dirigido por Dios. ¿No? Y fue tremendo de que como las personas que eran los vecinos que estaban escuchando, venían escuchando todos los días. Venían escuchando todos los días, todas las noches, perdón. Y llegado a cierto momento y venían y se entregaban su corazón a Cristo. No fueron obligados. Dios tocó su corazón. Ahora, ¿ese no es el mismo Dios? Ese sigue siendo el mismo Dios. ¿Verdad? Dios no cambia, nosotros cambiamos. Nosotros aflojamos, nosotros nos volvemos formales y fríos, indiferentes. ¿Verdad? Y como dice el profeta, y siempre la historia vuelve a repetirse. Pero Dios enciende el fuego nuevamente. Dios enciende el fuego nuevamente. Dios empieza a lidiar con la persona nuevamente en el corazón. Y uno mira hacia atrás y ve hacia atrás, y Dios hizo esto, Dios hizo aquello, Dios hizo lo otro. Aunque en ese lapso hay muchas cosas también que pasaron. ¿Por qué? Porque Dios quiere matarnos a nosotros. Quiere aniquilar en el corazón del creyente lo que es Jesucristo, la palabra. Entonces ni gana de venir al culto. Pero hubo uno que murió por mí. Hay uno que me amó, yo sé que me amó, por eso vengo. ¿Entiende? Por eso hay algo en mi corazón, porque Él lidia conmigo en mi corazón, por eso vengo. Porque gracias Señor porque me salvaste. Gracias Señor porque yo sé que tú puedes hacer algo. Aunque esté todo mal. Porque a veces está todo mal. Pero acá en el corazón Dios lidia con sus hijos. Dios lidia. Yo, por ejemplo, el domingo pasado, que estamos acá, yo me enteré que mi sobrina había muerto y ya a la mañana había fallecido. Y ya era una batalla en mí todo, ¿no? Aunque uno no demuestre nada, uno tiene una batalla en el interior. Que por allá yo decía no voy a ir, nada. Pero sabía que tenía que ir a ver a mi hermana. Tenía que estar con mi hermana. Y después decía sí, voy a ir. Y después decía no, pero no voy a ir. Y algo triste. Es más, ayer me mandaron un mensaje, Javi. ¿Sabes que me enteré y lloraba, ¿no? Pero por allá yo estaba allá y me hacen un comentario, pero me comentaron de que aceptó al Señor. María aceptó al Señor antes de partir. Y eso trae consolación. ¿Verdad? Eso trae consolación. Luego la situación de, porque yo estábamos ahí, le digo a uno de mis hermanos, ¿qué sabe de mi otro hermano? Le digo, ¿qué sabe de él? Y lo que vos sabés. Y mi hermano está mal también, muy mal. Y la lucha, ¿verdad? Y que todas las cosas no es lecho de rosas.
Pero uno puede decir, acá estamos, Señor. Miro para atrás y digo, Señor, yo sé que fallé mucho, erré mucho, pero acá estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Derrama de tu gracia. Revélame tu palabra. Ayúdame a entender, Señor. Ayúdame a comprender. Ayúdame a aceptar. ¿Verdad? Porque ahí yo no puedo hacer nada. Pero sí por otros puedo hacer algo. Y eso me empezó a dar bolilla. Por otro uno puede hacer algo. Y entonces empecé a mirar unos viejos tratados que yo le puse la dirección y el número de teléfono. Y digo, ¿será que uno tiene que repartir tratados? ¿Será que...? ¿Qué? Pero Dios nos ayuda a todos, porque aquí estamos. Aquí estamos cada uno con su lidiar de cada día, ¿verdad? Unos con enfermedades, otros con otras situaciones. Seguramente el hermano Juan no vino hoy porque seguramente está mal de salud nuevamente. O otra cosa quizás. ¿Verdad? Pero Dios nos ayuda a todos, porque cada uno tiene su batalla. Pero tenemos nuestra promesa. Dios nos ha prometido. Y si Dios nos ha prometido, Él no es hombre para mentir. Él no se va a volver atrás. Ahora, está en nosotros, o conquistamos la promesa que nos ha sido dada, ¿verdad? ¿Y cómo es conquistar? Yo sé que solamente debo creer. Pero luego vienen situaciones adversas en contra de lo que digo creer. Y Satanás viene a la mente del creyente diciéndole de que capaz que vos ya no sos un cristiano, capaz que vos no sos... Porque esto es lo que nos pasa a todos. Esto es lo que nos pasa a todos. Pero el creyente, el verdadero creyente, tiene un fuego en el corazón que sabe que Dios es la verdad. Entonces no puede permitir que estas cosas hagan nido en su cabeza. Estos espíritus que vienen a hablar a la mente del creyente, hagan nido en su cabeza. Ahora, ¿por qué dice eso, hermano? Porque a mí me pasa. A mí me pasa. En mí, a veces tengo una batalla tal de que el otro día le decía al hermano Juan, y el otro día te iba a decir, Juan, no voy más. Pero eso muestra nuestra debilidad humana. Nuestra debilidad humana. ¿Verdad? Porque no estamos confiando totalmente en el Señor que Él puede hacer algo por nosotros. Y cuando yo confío totalmente en el Señor, Él puede hacer algo. ¿Verdad? Seguramente Él va a hacer algo. Hasta aquí quiero compartir con ustedes. Ya quería terminar hace rato, pero hasta aquí quiero compartir con ustedes. Dios nos ayuda a nosotros. Dios pueda dirigirnos. Dios pueda colocarnos a nosotros en la posición en la que debemos estar. Porque seguramente cada uno de nosotros tenemos nuestro lugar en el cuerpo. Pero recuerda, hay batallas, hay luchas que debemos enfrentar. Porque este es el caso, debemos enfrentar al enemigo para tomar posición de nuestra herencia. Ahora Dios nos ayuda a nosotros a poder realizar eso, siendo dirigidos por el Espíritu de Dios, no siendo dirigidos porque yo creo así y yo no lo creo de así, sino que Dios nos ayuda a nosotros, ¿no? A poder ser dirigidos por el Espíritu de Dios. Dios les bendiga, podemos ponernos de pie. Hasta aquí espero que haya sido de bendición lo que hemos compartido.